Bienvenidos, mi nombre es Marisol Frada y hoy les presento la ponencia titulada Marco Normativo y Fundamentos del Estado Social de Derecho, Ética, de Anticorrupción y Código de Integridad del Servidor Público, desarrollada en el marco de la especialización en Gestión Pública de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAP. Esta reflexión académica parte de una pregunta esencial. ¿Es suficiente contar con un robusto andamiaje normativo para garantizar la integridad en la función pública colombiana? Argumentaremos que no basta con legislar, se requiere transformar la cultura organizacional desde adentro. La Constitución Política de 1991 no es simplemente el texto normativo de mayor jerarquía en Colombia, es el estatuto ético fundacional de la función pública y tres artículos conforman su núcleo deontológico. El artículo 2, que define como fin esencial del Estado servir a la comunidad y garantizar los derechos de todos. El artículo 123, que establece que los servidores públicos están al servicio del Estado y de la comunidad y ejercen sus funciones en la forma prevista por la Constitución, la ley y el reglamento. Y el artículo 209, que consagra los principios de la función administrativa: igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad, publicidad. Estos tres artículos no son preceptos abstractos, son el mandato jurídico y ético que vinculan a cada servidor público en su actuación diaria. Con este fundamento constitucional claro, nos preguntamos, ¿qué ocurre cuando la realidad institucional se aleja de estos mandatos? Colombia presenta una paradoja notable en materia de integridad pública. Es uno de los países latinoamericanos con mayor normativa anticorrupción y al mismo tiempo enfrenta un déficit estructural de confianza institucional. Contamos con el Estatuto Anticorrupción, Ley 1474 del 2011, el Código General Disciplinario, Ley 1952 del 2019, la Ley de Transparencia 1712 del 2014 y el Código de Integridad del DAF. Sin embargo, el índice de percepción de corrupción de Transparencia Internacional ubica al país en el puesto 99 de 180 naciones. Esto nos confirma que legislar no es suficiente. La paradoja radica en que el formalismo normativo, creer que más normas producen más ética, es en sí mismo una falacia. La verdadera transformación exige cambios en la cultura organizacional, los valores y la conducta cotidiana del servidor público. El régimen disciplinario colombiano ha experimentado reformas sustanciales en las últimas 3 décadas. La Ley 200 de 1995 inició la sistematización normativa. La Ley 734 del 2002 unificó el régimen disciplinario y la Ley 1952 del 2019, Código General Disciplinario, modernizó el proceso, fortaleciendo las garantías del debido proceso y la separación entre fases de la instrucción y el juzgamiento. Sin embargo, el hito más significativo llegó con la Ley 2094 de 2021, impulsada con respuesta en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en el caso Petro versus Colombia. Esta reforma estableció que la inhabilidad para ejercer cargos de elección popular como sanción disciplinaria vulnera los derechos políticos consagrados en la Convención Americana. Esto nos lleva a una reflexión profunda. El poder sancionatorio del Estado tiene límites impuestos por los estándares internacionales de derechos humanos, pero la sanción por sí sola no proviene de la corrupción. Para eso existe el enfoque preventivo. La Ley 1474 de 2011, conocida como el Estatuto Anticorrupción, marcó un punto de inflexión en el enfoque del Estado colombiano. Transitó de una lógica puramente sancionatoria hacia su modelo preventivo y sistémico. Su artículo 73 establece la obligación de todas las entidades públicas de elaborar anualmente un plan anticorrupción y de atención al ciudadano, el PAC. Este plan no es un mero formulario administrativo, es una herramienta de gestión que obliga a las entidades a identificar sus riesgos de corrupción proceso por proceso, a racionalizar trámites, a rendir cuentas y a garantizar la participación ciudadana. Debe publicarse antes del 31 de enero de cada año en el SUIT, en el sistema SUIT y en la página institucional. El Departamento Administrativo de la Función Pública, el DAF, adoptó mediante el decreto 1499 de 2017 el Código de Integridad de la Función Pública,
un instrumento que va más allá de la norma disciplinaria. Mientras el Código Disciplinario establece lo que está prohibido, el Código de Integridad define cómo debe actuar el servidor público de manera positiva. Sus 5 valores son la honestidad, el respeto, el compromiso, la diligencia, justicia. Cada uno se traduce en comportamientos concretos y observables. No es suficiente que el servidor conozca estos valores, debe internalizarse y expresarse en cada acto administrativo, en cada trato con el ciudadano, en cada decisión cotidiana. Sin embargo, existen obstáculos invisibles que impiden esta internalización. Es la identificación de lo que denominamos antivalores organizacionales, patrones de conducta institucionalizada que no necesariamente constituyen delitos o faltas disciplinarias, pero que corroen silenciosamente la integridad de la administración pública. El primero es la indolencia, la indiferencia ante el sufrimiento del ciudadano y ante las irregularidades que ocurren en el entorno laboral. El segundo es el individualismo, anteponer el beneficio personal o el de un grupo reducido al interés general. Y el tercero es la mediocridad, el conformismo con el mínimo requerido, la resistencia a mejorar y la evasión de la responsabilidad. Las desviaciones institucionalizadas son formas de corrupción que por su recurrencia y normalización llegan a ser percibidas como prácticas habituales en ciertos contextos administrativos. Dos de las más representativas en Colombia son el clientelismo y las nóminas paralelas. El clientelismo implica intercambiar bienes y servicios públicos por apoyo político o lealtad personal, desconociendo el principio de mérito consagrado en el artículo 125 de la Constitución y en la Ley 909 de 2004. Las nóminas paralelas, por su parte, consisten en vincular personas que no prestan el servicio contratado, desviando recursos del erario. La transparencia no es solo una obligación legal, es un instrumento de justicia social. La Ley 1712 de 2014, Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública, establece la obligación del Estado de divulgar activamente información pública sin necesidad de que el ciudadano lo solicite. Esto cubre desde la información financiera, los contratos, hasta las declaraciones de bienes de los funcionarios. Esta transparencia activa genera un efecto redistributivo cuando los recursos públicos se gestionan con integridad y en condiciones de apertura informativa, llegan más y mejor a los ciudadanos que más lo necesitan. En contraste, la corrupción es inherentemente regresiva, sus costos siempre los pagan los más vulnerables, quienes ven mermados los servicios de salud, de educación, infraestructura que el Estado debería garantizarles. El marco normativo colombiano en materia de integridad es uno de los más completos de América Latina, pero es estructuralmente insuficiente cuando no va acompañado de cambios reales en la cultura organizacional. El formalismo normativo, insistimos, es una falacia. Segundo, el enfoque preventivo representado en el PAAC, el Código de Integridad y la transparencia, es superior al enfoque puramente sancionatorio, porque actúa sobre las causas y no solo sobre las consecuencias de la corrupción, pero su eficacia depende de que simplemente de manera real, no como un ejercicio meramente documental. La tercera y más importante, la integridad pública, que tiene un valor distributivo directo. Cada peso que se gestiona con honestidad, cada decisión que se toma con justicia e imparcialidad, es bienestar concreto para el ciudadano más vulnerable. Esta es la esencia del Estado Social de Derecho consagrado en nuestra Constitución de 1991. La integridad no es un lujo administrativo, es una obligación ética, jurídica y social. En este bloque vamos a hablar sobre el análisis crítico, ética anticorrupción e integridad. La corrupción como problema estructural. La corrupción en Colombia no es un fenómeno aislado ni reciente. Ayala García demuestra que sus raíces son estructurales y se encuentran en la intersección de factores institucionales, económicos y culturales. El estudio del Banco de la República identifica los sectores de contratación pública, salud, educación e infraestructura concentran los mayores índices de irregularidades
con un costo fiscal estimado en varios puntos porcentuales del Producto Interno Bruto anual. El fenómeno afecta de manera desproporcionada a las regiones más vulnerables del país, departamentos con mayores índices de pobreza multidimensional presentan simultáneamente los niveles más altos de corrupción administrativa, lo que reproduce un ciclo perverso. Menos recursos llegan a quienes más lo necesitan porque son desviados en el trayecto entre el presupuesto público y la presentación afectiva del servicio. El Plan Anticorrupción como instrumento de gestión. La Ley 1474 del 2011 obliga a todas las entidades públicas a elaborar anualmente un plan anticorrupción y de atención al ciudadano. Este plan debe identificar los riesgos de corrupción propios de cada entidad, diseñar estrategias de prevención y formular indicadores de seguimiento verificables. Sin embargo, la experiencia colombiana ha mostrado que muchos planes de anticorrupción y de atención al ciudadano se convierten en ejercicios de cumplimiento formal sin impacto real en la gestión de la razón. Según la Rota Velandia, es que los planes no están articulados con una cultura organizacional de integridad. Se formulan en la cúpula directiva sin participación de los servidores de base y se archivan sin que los equipos de trabajo los conozcan ni los apropien en su quehacer diario. Mansaray y Johnson refuerzan este argumento al señalar que la institucionalización de la integridad requiere mucho más que la existencia de instrumentos normativos. Exige un rediseño profundo de los estándares éticos y culturales de las organizaciones públicas, convirtiendo la ética en un valor práctico y sostenible, no en una declaración retórica. El Código de Integridad, 5 valores en tensión con la realidad. El Código de Integridad del Servidor Público Colombiano, adoptado mediante el Decreto 1083 del 2015, establece 5 valores fundamentales: honestidad, respeto, compromiso, diligencia y justicia. Estos valores deben orientar todas las decisiones y actuaciones del servidor público. La tensión entre estos valores y la realidad cotidiana de la gestión pública en el punto crítico del análisis, Leal Afanador identifica un conjunto de antivalores que impiden consolidar una cultura organizacional ética. La deshonestidad, la indolencia, el individualismo, la irresponsabilidad y la mediocridad. Cuando estos antivalores se normalizan en el ambiente institucional, el Código de Integridad se convierte en letra muerta. Un ejemplo emblemático es el caso de las denominadas nóminas paralelas y contratos de prestación de servicios, que ocultan relaciones laborales con fines políticos. Estas prácticas violan directamente los principios de mérito, igualdad y moralidad de la función pública y son una manifestación concreta del clientelismo que la Rota Velandia identifica como una de las patologías más arraigadas del ejercicio del poder público en Colombia. Casos reales cuando falla la ética. En primer lugar, tenemos el cartel de la toga, donde magistrados de altas cortes procesados por recibir sobornos a cambio de decisiones judiciales favorables. Ilustra que la corrupción no tiene límites jerárquicos en la función pública. Por otro lado, tenemos el proceso 8000 y los escándalos de la Unidad Nacional de Restitución de Tierras son otros ejemplos donde la ausencia de ética pública generó daños irreparables a poblaciones en condición de vulnerabilidad. Recientemente está el caso de la contratación irregular del ICBF de varias regionales o los problemas de ejecución del presupuesto de los programas de desarrollo con enfoque territorial, donde se evidencian que los planes anticorrupción formulados sobre el papel no impiden que los recursos destinados a comunidades marginadas sean desviados o mal ejecutados.
Un cordial saludo, compañeros y tutor de nuestro curso de Ética y Función Pública. Mi nombre es Juan Diego Romero y en este momento voy a continuar con el bloque C, que se ocupa de los impactos sociales y fines del Estado frente a la discusión que venimos desarrollando. Bien, lo primero que hay que decir es que en este momento la función pública enfrenta una serie de desafíos que trascienden el cumplimiento de procedimientos administrativos o el simple logro de indicadores institucionales. ¿Qué pasa? En un contexto caracterizado por crecientes exigencias de transparencia, de eficiencia y de participación ciudadana, la ética pública adquiere un papel determinante como fundamento del ejercicio de la función pública y también como una condición indispensable para fortalecer la legitimidad del Estado. Entonces, el desempeño de un servidor público no puede limitarse únicamente al cumplimiento formal de sus funciones, sino que debe estar orientado por principios y valores que garanticen la prevalencia del interés general. Bien, en Colombia este propósito se encuentra estrechamente relacionado con los fines esenciales del Estado, que como sabemos están consagrados en el artículo 2 de la Constitución Política, según el cual las autoridades públicas tienen la responsabilidad de servir a la comunidad, de promover la prosperidad general, garantizar la efectividad de los principios y derechos, entre otros que ya conocemos, pero lo verdaderamente importante es entender que estos postulados encuentran un desarrollo práctico en instrumentos como el Código de Integridad y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, que lo conocemos comúnmente como el MIPG, el cual incorpora la integridad como una de las dimensiones fundamentales para el fortalecimiento institucional y el mejoramiento continuo de la administración pública. Bien, desde esta perspectiva entonces la ética deja de entenderse como un asunto exclusivamente individual para convertirse en un elemento estructural de la gestión pública, que es capaz de orientar la formulación de política, la toma de decisiones y la prestación de servicios orientados al bienestar colectivo. En ese sentido entonces resulta pertinente analizar de qué manera la conducta cotidiana de los servidores públicos puede llegar a fortalecer o al contrario debilitar la confianza ciudadana, favorecer la equidad social y contribuir al cumplimiento efectivo de la misión constitucional del Estado. Bien, frente al Código de Integridad y el MIPG como instrumentos para materializar, lo que más bien materializan la ética pública, podemos decir ciertas cosas. Lo primero es que el fortalecimiento de las instituciones públicas exige consolidar una cultura organizacional en la que los valores éticos digamos, orienten cada una de las actuaciones de los servidores públicos, esto independientemente del cargo que desempeñen o el nivel jerárquico que ocupen dentro de una entidad. Esta idea encuentra sustento en el modelo integrado de planeación y gestión que sabemos fue adoptado mediante el decreto 1083 de 2015, en el cual la dimensión de talento humano sitúa la integridad como el eje articulador del desempeño institucional. Esto implica que la eficiencia administrativa no puede evaluarse únicamente desde indicadores de productividad o simple ejecución presupuestal, sino también desde la calidad ética de las decisiones que orientan el ejercicio de la función pública. Desde esta perspectiva, entonces, el Código de Integridad constituye mucho más que un documento orientador. En realidad representa una verdadera herramienta de transformación cultural que busca convertir valores como la honestidad, el respeto, la justicia en criterios permanentes para la toma de decisiones dentro de las entidades del Estado. Digamos que su verdadero alcance radica en que dichos valores trascienden el plano declarativo para convertirse en prácticas observables que fortalecen la confianza ciudadana y en últimas, pues la legitimidad institucional. Ya desde una perspectiva más crítica, puede afirmarse que uno de los principales desafíos de la administración pública en Colombia consiste precisamente en cerrar esa brecha existente entre el marco normativo y la práctica institucional. Colombia, como sabemos, dispone de un amplio conjunto de disposiciones constitucionales, legales y administrativas que están orientadas a fortalecer la transparencia, también a prevenir la corrupción y promover una gestión pública basada en valores. Sin embargo, todavía vemos que persisten fenómenos como el clientelismo, la burocracia excesiva, la desconfianza ciudadana, que nos demuestran que la transformación ética de las instituciones no depende exclusivamente de nuevas regulaciones o de emitir nuevas normas, sino de un verdadero cambio profundo en la cultura organizacional y en la manera como los servidores públicos conciben su responsabilidad frente a la sociedad. Bien, esta parte es muy importante porque aborda las acciones del servidor público y su impacto sobre la equidad social y en última la confianza ciudadana que determina el cumplimiento de los fines esenciales del Estado. Aquí lo que hay que decir es que la ética pública adquiere su verdadera dimensión es cuando deja de analizarse desde el plano exclusivamente normativo y se observan las decisiones cotidianas que toman los servidores públicos. Y es que cada actuación administrativa, por más sencilla que parezca, tiene la capacidad de producir efectos directos sobre la calidad de vida de los ciudadanos,
sobre la percepción que estos construyen acerca de las instituciones y en últimas sobre la legitimidad del Estado social de derecho. Entonces el comportamiento individual del servidor público no constituye un asunto privado ni meramente disciplinario, representa una verdadera manifestación concreta del Estado frente a la sociedad. Bien, la transformación debe comenzar entonces por las personas que integran las instituciones. Ningún modelo administrativo, por más sofisticado que sea, podrá garantizar verdaderos resultados satisfactorios si quienes ejercen la función pública carecen de ese compromiso ético con el servicio a la comunidad. En ese sentido, pues la gestión pública necesita sustentarse en fundamentos axiológicos que orienten permanentemente la toma de decisiones hacia dos elementos muy importantes: el bienestar social y el interés general. Bien, finalmente consideramos que la ética pública debe entenderse como una competencia profesional que requiere formación permanente, autorreflexión y coherencia en el discurso institucional y la actuación cotidiana. Un servidor público ético, realmente ético, no solamente evita incurrir en conductas disciplinarias o penales, también procura mejorar continuamente la calidad del servicio que presta, administra con responsabilidad los recursos públicos, reconoce la dignidad de cada ciudadano y comprende que cada decisión administrativa tiene unas verdaderas implicaciones sociales que trascienden el cumplimiento de una función específica. La reflexión propositiva y las conclusiones del análisis realizado sobre la ética pública y la lucha contra la corrupción en Colombia. Para comenzar, es importante reconocer que nuestro país ha logrado avances significativos en la construcción de un marco institucional que promueve la ética pública. Actualmente existen instrumentos fundamentales como el Código de Integridad del Estatuto Anticorrupción, la Comisión Nacional de Moralización y el Sistema Nacional de Control Interno. Estas herramientas representan un esfuerzo importante del Estado para fortalecer la transparencia, la integridad en la administración pública. Sin embargo, persiste un gran desafío. Aunque el marco normativo está bien estructurado, en muchas ocasiones existe una amplia diferencia entre lo que establecen las normas y lo que realmente ocurre en la gestión pública. En otras palabras, el problema no radica únicamente en la ausencia de leyes, sino en la dificultad para aplicarlas de manera efectiva en el ejercicio cotidiano de las funciones públicas. Como lo dice Moscoso Portillo y colaboradores, en el año 2025 plantean que cerrar esta brecha requiere trabajar simultáneamente en tres dimensiones fundamentales. La primera es la dimensión normativa, que corresponde al cumplimiento de las leyes y reglamentos. La segunda es la dimensión cultural relacionada con la interiorización de valores como la honestidad, la transparencia y la responsabilidad. Y finalmente, la dimensión de gestión comprende los mecanismos y procedimientos que permiten que esos valores se reflejen en las decisiones y acciones diarias de las instituciones públicas. Con base en lo estudiado y analizado, nuestro grupo propone 5 recomendaciones para fortalecer la ética pública en Colombia. La primera recomendación consiste en implementar una formación ética continua y obligatoria para todos los servidores públicos. No debe limitarse a una capacitación inicial cuando una persona ingresa a una entidad, sino convertirse en un proceso permanente que permita analizar casos reales, fortalecer la toma de decisiones y fomentar una cultura organizacional basada en principios éticos. Como señala Leal Afanador, los valores no se fortalecen mediante la simple memorización de conceptos, sino a través de la reflexión y la práctica constante. La segunda recomendación es fortalecer los sistemas de control interno, garantizando su autonomía e independencia. Para ello es indispensable que los organismos de control cuenten con recursos suficientes, procesos de selección basados en el mérito y mecanismos eficaces de protección para quienes denuncien actos de corrupción o irregularidades. La tercera propuesta es avanzar hacia una digitalización más amplia de los procesos de contratación y de gestión presupuestal. La publicación de contratos, licitaciones y pagos en tiempo real favorece la transparencia, reduce la discrecionalidad administrativa y dificulta la ocurrencia de actos de corrupción. Aunque Colombia ha logrado avances importantes con la plataforma SECOT 2, todavía existen diferencias significativas entre entidades y regiones en cuanto a su implementación.
Como cuarta recomendación, proponemos fortalecer la participación ciudadana durante todas las etapas de los proyectos públicos. La ciudadanía no solo debe participar en la formación de políticas, sino que también en su seguimiento y evaluación. Para lograrlo, las veedurías ciudadanas necesitan capacitación, acceso oportuno a la información y recursos suficientes que les permitan ejercer un control pues, efectivo sobre la gestión pública. Y la quinta recomendación consiste en incorporar criterios éticos dentro de la evaluación del desempeño de los servidores públicos. No basta con medir indicaciones de eficiencia o productividad, sino también deben evaluarse aspectos como la transparencia, el respeto hacia los ciudadanos, la calidad del servicio y el manejo responsable de la información. Un servidor público eficiente, pero sin ética, difícilmente contribuirá al fortalecimiento de la confianza institucional. Es importante destacar el papel que desempeña el servidor público como agente de equidad. Mansaray y Johnson en el año 2025 afirman que la integridad no depende únicamente de las cualidades individuales de cada funcionario, sino también del compromiso de las instituciones para generar condiciones que favorezcan un comportamiento ético. Esto implica promover ambientes laborales libres de clientelismo, garantizar procesos de selección fundamentados en el mérito para fortalecer liderazgos ejemplares y proteger efectivamente a quienes denuncian actos de corrupción. Cuando un servidor público entiende que su verdadera función consiste en servir a la comunidad y no en beneficiarse del cargo que ocupa, cada una de sus decisiones contribuye al fortalecimiento de la equidad social. Un contrato adjudicado con transparencia, un servicio prestado con calidad o una decisión tomada con honestidad representan acciones concretas que fortalecen la confianza ciudadana y consolidan el Estado social de derecho. Para finalizar, podemos concluir que la ética pública constituye un elemento esencial para el cumplimiento de los fines del Estado colombiano establecidos en la Constitución de 1991. También el Código de Integridad y los planes anticorrupción son herramientas fundamentales, pero por sí solos no son suficientes. Su verdadera efectividad depende de una transformación cultural que convierta los principios éticos en comportamientos permanentes dentro de todas las instituciones públicas. Concluimos que la corrupción tiene consecuencias humanas profundas, ya que afecta principalmente a las poblaciones más vulnerables y pues incrementa la desigualdad y limita las oportunidades de desarrollo social. De igual manera, recuperar la confianza de la ciudadanía es un proceso complejo que exige coherencia permanente entre el discurso y las acciones de quienes ejercen pues las funciones públicas. Colombia dispone del marco jurídico necesario para promover la integridad pública. El verdadero reto consiste en que tanto las instituciones como cada servidor público asuman el compromiso de convertir la ética en una práctica diaria, sostenible y visible, orientada siempre al bienestar colectivo y al fortalecimiento de confianza de la sociedad en sus instituciones. Para concluir, debemos afirmar que la ética pública no es solo un conjunto de principios, sino una base para que los servidores públicos actúen con transparencia, responsabilidad e integridad. Asimismo, los mecanismos como el control interno, el control disciplinario, las rendiciones de cuenta, los planes anticorrupción, permiten prevenir irregularidades y garantizar una gestión más eficiente y orientada al bienestar común. Como propuesta, es fundamental fortalecer la formación ética de los servidores públicos, promover una cultura de integridad y fomentar una mayor participación ciudadana en los seguimientos de la gestión pública. Solo así será posible consolidar instituciones más transparentes, fortalecer la confianza de la ciudadanía y contribuir al Estado. Con esto, fortaleceremos y adaptaremos el servicio público no solo como una vocación de servicio a la ciudadanía, sino de transparencia, eficiencia con el Estado. Muchas gracias.